Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. De plano, estos últimos días del año, mire, han puesto a trabajar a más de un funcionario público. ¿Y por qué se lo digo? Pues porque ha sido el Día Internacional de la Violencia, contra la violencia, ha sido el Día Internacional del SIDA, ayer fue el Día Internacional contra la abolición de la esclavitud, que ese sí casi no sonó, porque no lo sé, y hoy es el Día de la Discapacidad. Y pues los funcionarios públicos pues tienen que realizar una serie de actividades, aunque sea o como resultado obtener una foto, y estas actividades pues son por 24 horas, no es todo un día. Y nosotros nos preguntamos aquí en areopago.mx, claro, si no sería mejor organizar toda una jornada de actividades durante varios días, para que no pase la euforia en 24 horas o hasta 48 horas, que es el último medio, o hasta que es el último medio que mencione algo al respecto. Le voy a mencionar algunos datos que nuestra Comisión de Investigaciones Especiales de Areopago.mx encontró recabando, trabajando con las Naciones Unidas. Bueno, en algunos datos de las Naciones Unidas encontramos que en el mundo hay más de 1,000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. 1,000 millones. Y en el caso de México encontramos que hay 7.2 millones de personas que reportan tener mucha dificultad o no para poder hacer alguna de las actividades básicas. Personas con discapacidad. Alrededor de 15.9 millones tienen una dificultad leve o moderada para realizar las mismas actividades, o sea, son personas que tienen alguna limitación. En el caso de México, 7.2 millones de personas pues reportan tener mucha dificultad o no para hacer alguna de las actividades básicas, o sea, personas con discapacidad. Alrededor de 15.9 millones tienen dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades, o sea, personas con alguna limitación. Entonces estamos hablando que en México hay cerca de un poquito más de 22 millones de personas que reportan alguna discapacidad, y el resto, que sería el 96.6 millones de personas, pues no tienen ninguna dificultad para realizar actividades. Además encontramos que en México hay más mujeres con capacidades especiales o discapacidad que hombres. Pero bueno, lo que yo quería decirle, que más allá de visibilizar con un solo día a estas personas, yo creo que debemos todos los días, cuando nos estacionamos en la calle o cuando vemos que alguien ocupa el área destinada para estas personas, pues llamarle la atención y no hacerlo. O cuando invadimos su ruta de acceso a las banquetas, cuando estamos con la bicicleta o estamos caminando o nos paramos a chismear con el amigo o la compañera en estos accesos, pues hacernos a un lado. Cuando vamos a los baños en plazas públicas o restaurantes, está la gran cola y entonces todo el mundo se empieza a meter al baño que es destinado para personas con capacidades especiales, pues tampoco no hacerlo. Cuando no los ayudamos o auxiliamos con alguna actividad, cuando nos hacemos de la vista gorda, entonces pues ayudarlos, ¿no? Y también en la forma en que nos relacionamos con ellos. Bueno, y también en el uso del lenguaje, ¿no? En la forma en que nos referimos a ellas, a ellos, también la palabra discapacidad está quedando superada. Se está sustituyendo esta palabra por capacidades especiales, personas con capacidades especiales o personas con capacidades diferentes. O si a usted le cuesta quitarse esta palabra de discapacidad, pues se usa la palabra persona con discapacidad y no discapacitado, por favor. Y por favor no veamos a las personas con discapacidad como incapaces, porque los incapaces y los únicos discapacitados en esto pues seríamos uno mismo. Las personas con capacidades especiales, créame, y se lo firmo ante notario, que pueden tomar sus propias decisiones y se puede platicar muy, muy a gusto con ellas. Cuando veamos que hagan una actividad, nos podemos acercar, platiquemos con ellas, con ellos, y verá que son personas sumamente inteligentes. Y
¿Por qué le digo esto? Pues porque no por nada para el 2016 el gobierno federal ha decretado que deberá tener por lo menos un mínimo del 3% de empleados con alguna capacidad especial. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve?